Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al webinar titulado Aspectos selectos del arbitraje internacional, evento que tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. Sin más preámbulos, le cedemos el uso de la palabra al doctor Rafael Torres Morales, presidente del Consejo Directivo de OL, para que brinde las palabras de bienvenida al presente evento. Buenos días, Rafael, adelante. Gracias, Silvia. En mi condición de director ejecutivo de la Alianza Legal de Firmas de Abogados, OL, le damos la bienvenida a nuestros invitados, agradeciéndoles por acompañarnos en nuestro 10º evento internacional y cuarto de este año, a través del cual hemos visto por conveniente abordar en esta oportunidad un tema tan rico como es el arbitraje internacional, ¿no? El cual se constituye hoy en día un mecanismo realmente fundamental para resolver disputas en un mundo globalizado, donde las relaciones comerciales y los intercambios transnacionales son cada vez más recurrentes, y en el que el panorama del arbitraje no es estático, ¿no? Encontrándose sujetos siempre a cambios que responden a las nuevas realidades sociales, a las nuevas realidades económicas y a las nuevas realidades jurídicas. En ese sentido, en este webinar, en el que participan 6 de nuestros miembros, all 6 especialistas en la materia, procedentes de España, de Perú, de Bolivia, de Italia y de all Chile, todos ellos van a tratar sobre una serie de temas claves que están marcando tendencias y desafíos justamente en el mercado y en el arbitraje internacional. En primer lugar, analizaremos el creciente vínculo que existe entre el arbitraje y la protección medioambiental, un área en que las decisiones arbitrales ya comienzan a reflejar una mayor conciencia de los problemas ambientales globales. Luego continuaremos con un estudio sobre el principio de iura nobis curia en la jurisprudencia arbitral, destacando 2 casos paradigmáticos que ilustran muy claramente cómo los tribunales arbitrales están manejando las normas y principios jurídicos sin necesidad de que las partes los presenten explícitamente, ¿no? Además, también discutiremos sobre los límites de la autonomía de la voluntad en el arbitraje internacional, especialmente cuando las partes acuerdan arbitrar en un marco de reglas predefinidas que no siempre se ajustan a sus intereses. Otro tema también muy relevante a tratar en este evento de arbitraje es el arbitraje de emergencia, ¿no? Una herramienta cada vez más utilizada para abordar situaciones urgentes antes de la constitución formal del tribunal arbitral, ¿no? También vamos a reflexionar sobre una cuestión clave, ¿no? ¿Cómo puede el arbitraje ser más eficiente, puede ser más efectivo que el proceso estatal, ¿no? Veremos por qué muchas empresas y partes prefieren recurrir al arbitraje en lugar a los tribunales nacionales, así como las ventajas y también algunas desventajas en este mecanismo. Por último, abordaremos una temática vinculada al procedimiento abreviado, un enfoque que busca mayor eficiencia, mayor rapidez en el arbitraje, permitiendo una resolución más expedita de las controversias, un aspecto creo que es crucial en la práctica actual, ¿no? A lo largo de esta charla trataremos pues de discutir estos temas desde una perspectiva crítica pero constructiva, con el objeto de entender mejor cómo el arbitraje internacional sigue evolucionando en un entorno global complejo y bastante cambiante. Finalmente, antes ya de ingresar al desarrollo de la temática propuesta, me permito muy brevemente presentarles, para los que aún no nos conocen, a la Alianza Internacional de Firmas de Abogados, entidad organizadora del presente evento, ¿no? OL, para los que aún no nos conocen, es una organización internacional hoy en día con presencia en 25 países que agrupa a estudios de abogados corporativos de reconocido prestigio, todos de carácter multidisciplinario, dedicados justamente a la prestación de servicios preventivos y correctivos. A través de OL lo que buscamos fundamentalmente es presentar ante el mercado legal internacional una opción seria y segura para la atención de temas de naturaleza legal corporativa, con el mismo nivel de calidad y de eficiencia con la que operamos en cada uno de nuestros países, ¿no? OL es, por tanto, un emprendimiento colectivo de carácter internacional, ya impulsado desde hace unos 7 u 8 años atrás por importantes estudios de abogados de la región y conformada actualmente por estudios ubicados en Estados Unidos, en toda Latinoamérica sin excepción, España, Italia, Portugal, China, Vietnam y la India. Concluyo estas breves palabras agradeciendo a nuestros miembros de la Alianza OL que participan el día de hoy en calidad de ponentes, así como nuestro aliado institucional para este evento, Canal Arbitraje. Buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Torres. Antes de iniciar las presentaciones, aprovechamos en este punto para comentar a nuestros invitados que en caso de tener alguna consulta, esta sea formulada a través del chat del Zoom, las mismas que esperamos poder contestarlas al final de las presentaciones del día de hoy en la medida que contemos con el tiempo suficiente. Colocar sí, por favor, su pregunta muy puntual y a quién va dirigida. Los ponentes que participarán el día de hoy son los doctores Miguel Ángel Serrano Pérez, representante de OL España del estudio EJASO, el doctor Alonso Morales Acosta, representante de OL Perú del estudio Torres y Torres Lara Abogados, el doctor Marco Lazo de la Vega Durán, representante de OL Bolivia del estudio Lazo de la Vega Abogados, el doctor José Joaquín Lagos, representante de OL de Chile, de Lagos MacLean Abogados, el doctor Ruggiero Rubino Sanmertano, representante de OL Italia, de Carneluti Abogados, y el doctor Alejandro Falera, representante de OL España del estudio EJASO. A todos ellos, muchas gracias por su valiosa participación. Dicho esto, damos el uso de la palabra a nuestro primer expositor, Miguel Ángel Serrano, quien tratará el tema el arbitraje internacional y las nuevas tendencias sobre protección medioambiental. Adelante, Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, buenas tardes aquí en España. En primer lugar, deseo dar las gracias a la organización por la amable invitación recibida para participar en este evento. Y me toca la exposición del tema de las nuevas tendencias en la protección medioambiental. Y en ese sentido, voy a comenzar haciendo una mención a la situación actual y desde este punto de vista he de poner de manifiesto que el punto de partida podemos encontrarlo en el Acuerdo de París, donde distintos estados convinieron la consecución del objetivo para el año 2050 de una descarbonización total con una emisión cero de manera progresiva para conseguir una reducción en la temperatura ambiental de 1,5 grados centígrados. La preocupación fundamental era precisamente evitar esa emisión de gases de efecto invernadero, que posteriormente se ha venido manifestando en distintas reuniones, protocolos internacionales como por ejemplo el de Kioto. Y además, que esto ocurrió en el año 2015, además enlazado con otra cuestión muy importante, y es que en ese mismo año 2015, por parte de las Naciones Unidas, se aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues bien, sobre la base de estos convenios internacionales, así como, por ejemplo, el desarrollo que han tenido estas materias dentro del contexto de lo que se viene conociendo por el acrónimo o siglas en inglés ESG, es decir, medio ambiente, temas sociales, derechos humanos y gobernanza corporativa. Dentro de ese contexto, el papel de la protección medioambiental es sumamente relevante, enlazado con todas las cuestiones del cambio climático. Pues bien, en este contexto que también se ha venido manifestando, por ejemplo, en numerosos acuerdos de libre comercio, tanto bilaterales como multilaterales. Por ejemplo, en este momento está en fase de actualización o modernización la Carta de la Energía, precisamente para recoger esa transición energética del fuel, del petróleo, en sus distintas variantes, como pueden ser, por ejemplo, tema de fracking o shale gas, o por ejemplo temas de combustión de carbón, o temas, por ejemplo, relacionados con propiamente petróleo, gasolinas, y evitar precisamente esa contaminación y con una transición hacia energías más limpias, energías renovables como la fotovoltaica, solar o eólica. Y en ese contexto en el que me estoy refiriendo,
hemos observado que no solo en estos textos mencionados, sino también, como decía, en estos acuerdos de libre comercio bilaterales o multilaterales, observamos algo que tiene suma importancia, y es que tanto los estados como los particulares son sujetos activos, asumen, se les reconoce en el ámbito internacional unas obligaciones proactivas de carácter activo para actuar precisamente en defensa del medio ambiente, para no contaminar, para mitigar los efectos si se ha producido esa contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un caso paradigmático es una sentencia dictada a comienzos de este año 2024 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo, donde se reconoce ese papel activo a los estados. Es en el asunto Verein de Klimasenorinen y otras contra Suiza. Y ahí se condena al Estado suizo porque no ha desarrollado una actividad tendente a esa protección. Bien, este panorama donde tenemos que tanto los particulares como los estados son sujetos activos desde el punto de vista de protección medioambiental, ha tenido su reflejo en el ámbito del arbitraje internacional, inicialmente en el ámbito propiamente del arbitraje internacional de inversión. Ahí tenemos varios casos paradigmáticos donde se observa que los estados en numerosos contenciosos con inversores venían alegando como argumento defensivo en sus contestaciones a la demanda la existencia de ese derecho a regular e intervenir a la hora de precisamente poder proteger el medio ambiente en su territorio nacional. Pero no solamente por vía de contestación, sino que se observó posteriormente una evolución en la que los estados no solo contestaban a la demanda, sino que también reconvenían. Pues bien, ahí tenemos varios casos paradigmáticos donde se ha venido viendo ese papel activo del Estado, pero con distintos resultados. Por ejemplo, en el asunto Vattenfall contra Alemania, un arbitraje del CIADI, en ese supuesto se estableció que se había producido efectivamente, por un lado, esa actuación, intervención del Estado alemán, pero ello conllevaba la indemnización al inversor. Esto se realizó en un contexto de eliminación del uso de la energía nuclear como fuente energética. Otros casos, por ejemplo, el caso Rohopper contra Italia, donde allí la cuestión era que se estimó por parte también de un arbitraje de CIADI una no concesión de una licencia para una explotación de una plataforma petrolífera en aguas territoriales italianas, se consideró una expropiación y también el Estado italiano tuvo que indemnizar. Pero ha habido otros casos donde no se ha producido esa indemnización por parte del Estado pese a reconocerse ese derecho a regular. Por ejemplo, en el caso de David Aben contra Costa Rica. En otros casos se ha mitigado esa indemnización, por ejemplo, porque se consideró que se había producido por los inversores una vulneración también de esa normativa medioambiental y que de alguna manera se compensaba la indemnización que procedía por las actuaciones estatales con esa actuación por parte del propio inversor, como por ejemplo fue en el caso Southern America Silver contra Bolivia. Por ejemplo, tenemos casos donde también se ha condenado por la polución, por la contaminación. Hay, por ejemplo, el caso Burlington contra Ecuador. Tenemos un caso, o por ejemplo, Perenco contra Ecuador. Todos estos casos donde se utilizó por parte del Estado ecuatoriano la vía de reconvención.
En todo este contexto también se ha visto reflejado el tránsito a energías renovables que antes mencioné, por ejemplo, en todos los arbitrajes que hay contra el Reino de España, donde tenemos resultados un tanto variados, aunque mayoritariamente son condenatorios, y desde aquellos arbitrajes del CIADI donde se ha reconocido que el inversor no tenía un derecho a una regulación estable, a aquellos otros donde se indica que ese cambio regulatorio ha producido un perjuicio en las legítimas expectativas que tenían los inversores. Y otro ejemplo que podemos citar es Ecooro, la minera canadiense, contra Colombia en relación con la protección medioambiental del páramo de Santurbán, donde no solo era una cuestión de protección de fauna y flora, sino también era una cuestión de protección de los acuíferos que eran incluso utilizados para el suministro de agua a determinadas poblaciones que existían en ese ámbito. Pues bien, en ese asunto también del CIADI se reconoció el derecho de Colombia a regular, a cambiar y, por tanto, no conceder esa licencia de explotación minera a Ecooro, pero debido a los múltiples cambios regulatorios, un tanto con actuación incluso tanto contradictoria entre distintos órganos del Estado colombiano, se consideró por el tribunal que existía una confusión donde Ecooro no sabía muy bien si estaba su explotación dentro de los límites o no protegidos. En fin, toda esa situación derivó a que también, en este caso, pese a reconocerse el derecho de regular y proteger el medio ambiente al Estado colombiano, no obstante tuvo que indemnizar considerándose que fue una expropiación y que no se respetó el marco de un trato justo y equitativo. Esta situación que vemos en el arbitraje internacional de inversión también se va a reflejar, y de hecho se está ya reflejando en algunos arbitrajes comerciales. Yo, por ejemplo, estoy interviniendo como árbitro en este momento en 3 arbitrajes donde se están discutiendo cuestiones medioambientales. En uno de ellos, sobre la base de una serie de declaraciones y manifestaciones que hacía la parte vendedora a la parte compradora de una empresa, donde se decía que se cumplían con todos los parámetros, requisitos y normativas en materia de medio ambiente, que luego se ha demostrado que no era así. Bueno, pues en ese asunto pues ya se dictó un laudo en ese sentido, condenatorio por incumplimiento contractual. En otro tema que está todavía pendiente de resolución, de dictado de laudo, es un tema de construcción. Y en ese sentido he de destacar que determinadas normas estándar de contratos de construcción, como son FIDIC y NEC, contemplan ya una serie de medidas precisamente y de cláusulas relacionadas con este tema de una construcción sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Queda un minuto, Miguel Ángel. Sí. Y lo mismo en otro asunto donde es un tema de declaraciones falsas en el ámbito del derecho a competencia o el conocido como greenwashing. Pues bien, esa tendencia para el futuro se va a incrementar, va a haber un aumento de estos casos, no solo porque numerosos acuerdos de inversión bilaterales o multilaterales contemplan estas cuestiones, como por ejemplo recientemente el pasado 19 de noviembre del 2024 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado Español el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países miembros con Perú, también se ha incorporado Ecuador y Colombia, o por ejemplo en el acuerdo marco avanzado también recientemente que se suscribió con Chile y la Unión Europea. Pero esa tendencia se va a ver incrementada, por ejemplo, también en arbitraje comercial, por temas reputacionales, en arbitrajes ad hoc institucionales, como por ejemplo la reciente aprobación el pasado 13 de junio de la directiva
donde se establece un deber de diligencia de las empresas en el ámbito de la sostenibilidad y aplicación también a la cadena de suministro. Esto va a tener enorme repercusión desde el punto de vista, por ejemplo, de los contratos en el ámbito de construcción, todos los contratos, subcontrataciones, etcétera, etcétera, o en el ámbito del suministro y distribución. Porque la importancia de esta directiva, que tiene que estar traspuesta en los Estados miembros de la Unión Europea a partir del año 2026, como fecha tope, la importancia es su ámbito extraterritorial. Es decir, esta exigencia no va a ser solo respecto de las empresas europeas, sino también de cualquier tercer Estado que desarrollen una actividad dentro del territorio de la Unión Europea. Y la exigencia no solo se va, por ejemplo, a las matrices respecto a las filiales, sino también en toda esa cadena de suministro. Por tanto, se puede dar la circunstancia de que una empresa, vamos a poner, por ejemplo, chilena, que opere dentro del territorio de la Unión Europea, va a ser responsable también del cumplimiento de estas normativas por lo que respecta a cualquier suministrador que, por ejemplo, pues pueda estar en un país africano, un país asiático, y consecuentemente la tendencia hacia el futuro va a ser un incremento, un aumento significativo de los arbitrajes en el ámbito del arbitraje internacional de inversión y también en el ámbito del arbitraje internacional comercial. Y sin olvidar tampoco que muchos de estos temas permiten procedimientos paralelos, ya que en determinadas inversiones también se hacen en el ámbito contractual y que puede significar no solo un incumplimiento contractual, sino también un incumplimiento del tratado de inversión que resulte aplicable y, por tanto, vamos a tener una duplicidad de procedimientos. Y sin mayores, pues muchísimas gracias por su atención y disculpen si me he pasado de tiempo. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. A continuación expondrá el doctor Alonso Morales Acosta, de Torres y Torres Lara, abogados de Perú, sobre el tema el Jurat Novit Curia en la jurisprudencia arbitral, dos casos paradigmáticos. Adelante, Alonso. Sí, un minutito, Silvia. Uh-huh. Quiero... Muy bien, ¿se ve mi presentación? Sí, correcto, se ve. Adelante. Perfecto, listo. Muy bien, en primer lugar, muchas gracias a todos y es un honor participar con este selecto grupo de OL en esta conferencia. El tema que me toca desarrollar es la Jura Novit Curia o el Jura Novit Arbitrer en la jurisprudencia arbitral y hablar de dos casos paradigmáticos. En realidad, el Jura Novit Curia o el Jura Novit Arbiter se ha convertido a través de los convenios internacionales y el soft law ya en una regla generalizada. Esto que empezó por pensarse que podía ser discutible, ¿no? Y muy residual en su aplicación, pues ya se convirtió en un estándar. Y deriva naturalmente de que el árbitro debe aplicar la norma pertinente o el árbitro no puede dejar de pronunciarse ante el silencio o oscuridad ante la ley, ¿no? Esto está en el soft law, está en los convenios CIADI, está en la ley modelo UNCITRAL. Entonces, de declaraciones tan simples como esta, pasa el árbitro a tener que percatarse que tiene que solucionar problemas de aplicación normativa. ¿Qué pasa ante un fundamento jurídico no invocado? ¿No? Entonces, y claro, y el primer problema que se le puede plantear es que tiene una interpretación radicalmente distinta a la que han hecho las partes en su caso. El segundo problema es que dice, no, quiero aplicar un principio doctrinario que de alguna forma es fuente normativa. O no, que simplemente quiero invocar otra norma jurídica no invocada por las partes, pero que forma parte de la ley aplicable, ¿no? Entonces, esta problemática justamente es la que plantea esta situación. Y vemos que en general el CIADI, inclusive ha sido uno de los más eh, eh, proclives, ¿no? En generalizar la aplicación de este principio. Por ejemplo, en este caso de El Paso Energy International Company y la República Argentina,
El tribunal usó razonamientos y principios derivados de la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional y otros casos de jurisprudencia arbitral para establecer criterios de indemnización del daño por violación del estándar de trato justo y equitativo, ¿no? Claro, frente a la problemática que se había especificado las inversiones en dólares en Argentina, se había una intromisión indirecta en la gestión de las empresas, la legislación era perjudicial, había restricciones a las transferencias económicas de divisas en general, entonces había que valorar este daño y no habían criterios claros. Entonces, Argentina, ante el razonamiento del tribunal, invocó que esta jurisprudencia no era aplicable, no formaba parte de la ley aplicable, señaló, y que se han violado los principios, ¿no? El comité ad hoc que ve las nulidades en CIADI determinó que no se habían violado ninguna norma ajena, que simplemente eran principios que habían sido tomados de la jurisprudencia, pero que eran plenamente aplicables porque había que solucionar la problemática de determinar el daño, ¿no? Otro escenario es el caso Ciadi de Emilio Agustín Maffesini versus el Reino de España, en que Maffesini aduce un daño a su inversión por la construcción de su planta química y que cuando no le daba las autorizaciones o licencias el Reino de España decide igual construir su planta química, ¿no? Y entonces el tribunal en este caso aplicó de oficio el derecho internacional sobre impacto ambiental, no expresamente alegado por las partes, para desestimar la demanda. Como puede apreciarse, en los casos del Iura Novit Curia, lo que hay es la adopción del tribunal arbitral de un argumento jurídico no invocado por las partes o distinto al invocado por las partes, ¿no? Y aquí es importante recordar lo que hay en las demandas o contestaciones de las demandas. El petitum, ¿no es cierto? La petición, la solicitud, esta pretensión, que está compuesta por la propia solicitud, los hechos y finalmente el derecho como fundamento jurídico. El Iura Novit Curia, el Iura Novit Arbiter, en realidad es, ¿no es cierto?, un cambio en la pretensión, en lo que es el fundamento jurídico. Eso que está en verde es de lo que puede disponer el árbitro en buena cuenta. Ese es el principio Iura Novit Curia, ¿sí? Muy bien, voy a presentarles ahora dos casos paradigmáticos en que tiene que ver Perú, ¿no? Uno internacional y otro de arbitraje doméstico. Uno que se aplicaron las reglas UNCITRAL, el caso Rutas de Lima, y un caso doméstico que es el caso Corpac, para ver cómo es que se aplican estas normas de ayura no id curia vinculadas a la nulidad manifiesta. El caso Rutas de Lima, pues recordarán ustedes, es un caso en el cual, en realidad, bajo la razón social de Rutas de Lima, demanda Odebrecht, porque la Municipalidad de Lima había paralizado el nuevo peaje del río Chillón, y al paralizarlo, suspender sus operaciones en forma temporal y definitiva, esto le generó una falta de ingresos, naturalmente a Odebrecht, puesto que no se estaba respetando su contrato. Eso significó una demanda para que se le reconozca esos ingresos, ¿vale? Es decir, una prestación económica. Se cerró la demanda, la etapa de la demanda y la contestación a la demanda y reconvenciones, y nadie había invocado el hecho que el contrato estaba afectado de corrupción, bajo la sombra de la corrupción. Hasta que finalmente la municipalidad, en una etapa del procedimiento, dice, aquí hay un caso de corrupción y esto genera la nulidad del contrato. Gran problema, no es punto controvertido, no es materia controvertida, no estaba en las pretensiones. Sin embargo, el tribunal piensa y dice, tengo que pronunciarme, porque es también un estándar internacional que los tribunales tienen que pronunciarse frente a los casos de corrupción porque afectan el orden público internacional. Y si no me pronuncio, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando se quiera reconocer y ejecutar el laudo al amparo del numeral 2b del artículo 5 de la Convención de Nueva York, van a decir este laudo ha afectado al orden público internacional al no pronunciarse por corrupción y en consecuencia, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ser inejecutable. Entonces el tribunal se vio que aunque no estaba siquiera en el petitorio, gran tema, ¿no? E invocar la necesidad de verlo y para ese caso aplicó una norma interna, un pleno casatorio civil vinculado al 220 del Código Civil que contemplaba la nulidad manifiesta
y para garantizar el debido proceso generó el contradictorio entre las partes. Vale decir, corrió traslado, los convocó para ver el tema y les pidió sus puntos de vista. ¿Sí? El 220 del Código Civil sobre nulidad manifiesta no es más que un caso de nulidad absoluta, solo que es tan evidente, porque afecta al orden público, que debe ser declarado nulo y no puede ser eludido, como el caso de la sombra de la corrupción en los contratos de rutas de Lima. Muy bien, ¿qué pasó? A pesar de traerse el tema no controvertido como nueva materia controvertido, ¿qué pasó? Simplemente se desestimó por falta de calidad probatoria. Muy bien, en el caso Corpac, más bien también se trae el tema de la corrupción y aquí sí es materia de resolución, pese a no ser una materia propiamente de un petitorio. ¿A qué me refiero? En el caso Corpac de Lima, Corpac es la Corporación Peruana de Aviación y de Transporte Aéreo en el Perú. Es una empresa, es la dueña de la infraestructura de los aeropuertos, ¿no? Del aeropuerto propiamente de Jorge Chávez. Y del otro lado está la Municipalidad del Callao, que quería financiarle su local institucional a Corpa. Vale decir, la obra era hacer el local institucional de Corpa. ¿Qué tenía que ver la Municipalidad del Callao? Pues no mucho para extraer sus recursos por ahí. Sin embargo, creó un fondo y bajo el argumento de cooperación institucional, este Finver Callao le iba a hacer la obra a Corpa. Naturalmente, desde ya, como ustedes pueden apreciar, había un problema en el origen, hubo irregularidades en el origen del contrato, en la ejecución del contrato. Y como pasó de que Corpa, que invirtió como 31 millones de soles, casi 32 millones, y la obra solo se avanzó en un 17%, es decir, puso el 70% de la inversión y solo pasó de que se ejecutó el 17% y no se entregó la obra, entonces demandó por resolución de contrato a la municipalidad y al fondo que iba a ejecutar la construcción. ¿Sí? No voy a hablar de la municipalidad, de cómo se defendió, porque no viene al caso, pero el fondo sí se defendió y sacó un argumento curioso o interesante, ya obsoleto, pero decía, el tribunal arbitral no puede pronunciarse en este caso porque este contrato está plagado de corrupción y presentó un informe de la Contraloría que así lo decía y que generó procesos penales. El tribunal, vale decir, se dijo, ustedes no pueden porque no son competentes para ver materias de corrupción. Ese es un criterio antiguo, que efectivamente era el criterio manos limpias, por lo cual los tribunales antes no veían casos de corrupción porque los consideraban un tema de derecho público, ¿no? Ese es un criterio ya naturalmente superado. Entonces el tribunal, sin embargo, obviamente no cuestionó, no se dio por enterado que cuestionar su competencia, no le interesó ese argumento, lo desechó, pero sin embargo sí lo tomó en cuenta para introducir en el caso, nuevamente, una materia no controvertida, porque si bien es cierto, una parte se había defendido, bueno, lo había introducido como materia controvertida para decir no son competentes, lo usó para introducir la nulidad del contrato por afectar el orden público, vale decir, por corrupción. Recuérdese, la materia controvertida era resolución de contrato, devuélveme mi dinero. Y lo que iba a ver el tribunal como un tema previo es la nulidad manifiesta del contrato por causa de corrupción. Dijo el tribunal en aplicación del Iura Novit Curia. Y nuevamente, en aplicación de la Iura Novit Curia, trajo el argumento de la nulidad manifiesta, que es un supuesto de nulidad absoluta, que afecta de origen el acto jurídico y lo anula. Un minuto, Muy Alonso. bien. Eh, eh, como puede apreciarse, y este es un tema muy interesante, al introducirse el asunto, la materia controvertida de corrupción, en realidad se está afectando este triángulo, no solo en lo que es el fundamento jurídico, sino que lo que habría sido el petitorio. Propiamente, no es un caso de iura novit curia, es otra cosa. Es, sí, una excepción al principio de congruencia, desde luego, porque afectar esto, la causa petendi jurídica afecta al principio de congruencia, pero afectar la solicitud aún más, no lo hace iura novit curia, que solamente afecta al fundamento jurídico, sino otro tipo de excepción. Y es un tipo de excepción que naturalmente se vincula a otra figura parecida, ¿no?
Iura no et curia es una excepción al principio de congruencia, nulidad manifiesta es una excepción al principio de congruencia y caducidad, por ejemplo, es una excepción al principio de congruencia. Pero no es que iura no et curia sea la institución general y estos sean una especie de esa institución general. Es interesante cómo el tribunal ha invocado en dos casos iura novit curia sin ser exactamente iura novit curia, sino simplemente una figura autónoma de nulidad manifiesta. Muy bien, este tema seguramente va a ser materia aún de controversia y discusión, pero es un interesante aporte a la doctrina internacional y nacional en materia de resolución de conflictos. Muchas gracias, Silva, por darme el uso de la palabra y a continuación, digamos, el evento con otro expositor. Gracias. Gracias, muchas gracias, doctor Morales. Seguidamente, el doctor Marco Lazo de la Vega Durán de Ol Bolivia tratará el tema límites de la autonomía de la voluntad en el arbitraje internacional. Adelante, Marco. Muchísimas gracias, Silvia. Buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Si me permiten, voy a compartir Sí, ponle en pantalla una completa. muy breve presentación Perfecto, en perfecto. función al tiempo que tenemos. Ya. Muchas gracias a la Alianza OL. Estoy absolutamente honrado de compartir este webinar con personalidades de la talla de mis compañeros y en ese sentido, un saludo muy cordial desde la ciudad de La Paz, Bolivia. El tema que voy a desarrollar se denomina límites de la voluntad en el arbitraje internacional. Como punto de partida, me he sentido muy motivado en la siguiente frase, ¿no? Defender la autonomía de la voluntad a pesar de la autonomía de la voluntad. ¿Y qué quiero decir con eso? Como todos ustedes saben, el pilar fundamental del arbitraje doméstico, internacional, de inversiones y de cualquier otro tipo es evidentemente la libertad de las partes de, por decisión propia y libre de vicios de consentimiento, delegar la función eh, originalmente bajo la potestad exclusiva del Estado, de los órganos judiciales, de administrar justicia, ¿no? Evidentemente, esta delegación de jurisdicción, este acto contractual entre partes, por eso esta naturaleza híbrida del arbitraje, está limitada a una complejidad de cosas, comenzando por la arbitrabilidad objetiva, que es materia de cada una de las jurisdicciones. O sea, decir qué puede arbitrarse y qué no puede arbitrarse, ¿no? En ese sentido, el arbitraje, cuyo antecedente es incluso muy, muy anterior a los jueces y el sistema judicial como lo conocemos ahora, radica y se fundamenta en la libertad de las partes para que un tercero, experto, independiente, decida y resuelva la controversia. Ahora bien, en arbitraje internacional, eh, y tomando en cuenta que el arbitraje internacional se encuentra permanentemente alimentado por una serie de cosas como ser y principalmente la gran injerencia de dos sistemas jurídicos, el sistema anglosajón y el sistema civil romano-germánico, em, está evidentemente alimentado por doctrina, jurisprudencia y casos de ambos sistemas. Entonces, en ese sentido, junto a trabajos de Ferrari, Rosenfeld y Gary Born, entre muchos otros, he tratado de elaborar, de resumir, en otras palabras, cuáles son las limitaciones más importantes de la voluntad de las partes en el arbitraje internacional, ¿no? Em, y de manera muy resumida, podríamos decir que la teleología, el propósito detrás de esta limitación en la voluntad de las partes es precisamente la protección
de las partes que intervienen en el arbitraje. Y además, tomar en cuenta que el arbitraje no solamente se refiere a una relación, a una díada, a una relación de una pareja, del demandante y el demandado, sino que también involucra otras partes, ¿no? Y en ese sentido se resumen en 4 las limitaciones que pueden hacerse a la libertad de la voluntad de las partes en arbitraje doméstico, pero en esta ocasión me referiré al arbitraje internacional. Primero, el interés de las mismas partes. Segundo, el interés y las facultades de los árbitros. Tercero, el orden público. Y finalmente, los intereses y las políticas y los reglamentos de los centros administradores de arbitraje. Esta limitación yo la he venido desarrollando en función a la doctrina que he encontrado y a la jurisprudencia que he podido encontrar, básicamente en función a defender no la voluntad de las partes en sí mismas, sino la legitimidad del arbitraje internacional y de que el principio de finalidad del arbitraje internacional verdaderamente encuentre un cauce al constituirse en un verdadero medio de solución de controversias y de proteger a estos 4 intereses que acabo de describir. En ese sentido, al referirnos a esta primera limitación, la limitación de la voluntad en función a las mismas partes, podríamos hablar de 2 tipos de limitaciones, ¿no? Una limitación ex ante y una ex post. Evidentemente, como estamos hablando de arbitraje internacional, estas limitaciones tendrán una aplicación y una interpretación muy particular en función a la ley que sea aplicable, a la lex arbitri, al auxilio judicial, a la sede, etcétera, todos los institutos que forman parte del arbitraje internacional. Y evidentemente, desde un punto de vista subjetivo, incluso las partes o las empresas con tráfico transnacional, transfronterizo, enfrentan diferentes niveles de racionalidad, de previsión, de voluntad, de información y de capacidad, ¿no? Entonces pueden acceder a cláusulas arbitrales que violan el propósito final del arbitraje de inversión, perdón, del arbitraje internacional en general, de que se constituye en una vía solvente de solución de controversias y que eventualmente no enfrente problemas, por ejemplo, de nulidad o de apelación en su caso, según la jurisdicción. Entonces, dentro de esta división muy genérica, las causales ex ante que limitan la voluntad de las partes en arbitraje internacional se encuentran reflejadas, por ejemplo, en la Convención de Nueva York, ¿no? Como la incapacidad de las partes, no me voy a referir a eso, como también al vicio del consentimiento de las partes, vicios que son muy familiares a nosotros, como por ejemplo la nulidad, la ineficacia, la inaplicabilidad, ¿no? Pero me voy a referir de manera especial a un concepto anglosajón que viene siendo muy influyente en el arbitraje internacional, ¿no? Más allá del fraude, coacción, error, que son institutos muy familiares para nosotros, me refiero al unconscionability, ¿no? Que es un criterio que probablemente se asemeje a lo que nosotros conocemos como lesión, ¿no? Es tan importante este sistema, esta doctrina, que en el derecho arbitral doméstico norteamericano representa el 40% de las defensas exitosas. O sea, antes de entrar al fondo de la controversia, en este país, este instituto representa el 40% de una defensa exitosa. Y se refieren a temas sobre la validez de las cláusulas, ¿no? Por ejemplo, me voy a referir a cláusulas inválidas por ser unilaterales. ¿Qué significa eso? Que pese a que las partes habrían acordado un arbitraje, ¿no? Simplemente
la cláusula da el derecho de acudir al arbitraje a una de las partes. Este caso se refleja en Tillman contra Commercial Credit Loans. Otro tipo de este tipo de invalidez de las cláusulas se refiere, por ejemplo, a la imposición de cuotas excesivas o traslado de costes de forma ex ante a una de las partes, lo cual, bajo este derecho, ha sido considerado inválido. El caso representativo es Alexander contra Anthony International, entre muchos otros casos. Y otro muy particular es aquellos casos que son inválidos por limitar daños o cualquier otro tipo de reparación en la misma cláusula arbitral, ¿no? O sea que pese a que las partes hayan acordado esta limitación, finalmente han sido declaradas cláusulas inválidas por no satisfacer o no cumplir con el objetivo final del arbitraje, que es una reparación efectiva de daños, ¿no? En este caso se puede revisar, entre muchos otros, el caso de Larry's United Super contra Weris, ¿no? Dentro de estas otras limitaciones, se puede hablar también de los requisitos de forma, ¿no? Diferentes en cada uno de los estados, eh, el objeto arbitrable, ¿no? Arbitrabilidad objetiva. Las leyes particulares establecen una lista de cosas que se pueden arbitrar y no, y esto varía básicamente de país en país. Y evidentemente la facultad del mismo tribunal de decidir sobre su propia competencia, ¿no? Dentro de los esquemas ex post de limitación en interés de las partes está evidentemente el recurso de anulación y el reconocimiento y ejecución del laudo, ¿no? En algunas jurisdicciones, por ejemplo, el recurso de anulación puede ser renunciado por las partes. Es el caso de Francia. En la mayoría de las jurisdicciones esto no es posible, ¿no? Brasil, Panamá, Bolivia, etcétera, etcétera. El segundo gran grupo que limita la voluntad de las partes es evidentemente el interés, ¿no? El interés general, el interés del público, que desde un punto de vista jurídico se puede resumir en el orden público. Un minuto, Marco. Cuando se trata de un arbitraje internacional, la ejecución del laudo es absolutamente importante y esta ejecución no puede ser contraria al orden público en la jurisdicción donde se pretende ejecutar el laudo. El tercer gran grupo que limita la voluntad de las partes es el interés de los árbitros. Y como dice el mismo Gary Bourne, los mismos árbitros pueden incluso declarar nula la cláusula arbitral cuando ésta tiende a ser ineficaz o innecesaria o inefectiva de acuerdo al enfoque normativo particular. El último gran grupo que limita la voluntad de las partes es evidentemente la regulación, la reglamentación que tienen los diferentes centros eh, internacionales que administran arbitrajes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, para terminar esta exposición, es la imposición de procedimientos abreviados, aunque las partes no hayan pactado este procedimiento abreviado. Este es el caso de muchos nuevos centros, como el de Singapur, por ejemplo. Bueno, con esta simplificación y listado de elementos que limitan la voluntad de las partes en arbitraje internacional, concluyo diciendo que evidentemente esta es una materia altamente especializada que debe ser estudiada en cada caso particular y de acuerdo a las jurisdicciones y las sedes que apliquen en cada uno de los casos. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias, Marco. A continuación, el doctor José Joaquín Lagos de OL Chile expondrá sobre el tema arbitraje de emergencia, utilidad y perspectivas en el arbitraje internacional. Adelante, José. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a OL y sobre todo muchas gracias a la paciente audiencia que nos escucha. En términos de expositores en el panel, es quizás útil tener en cuenta que todas las exposiciones dicen relación con árbitros y que muestran su perspectiva frente a las cosas. Pero en el caso mío yo no soy árbitro, sino que soy abogado litigante frente a árbitros. Por lo tanto, el punto de vista es distinto. Soy quien
recurre al árbitro e intenta convencer y remover esa prudencia que a uno siempre lo exaspera, digamos, ¿ah? Y en esos términos, el abogado enfrenta, y la parte enfrenta durante el proceso arbitral, la necesidad de mantener el estatus. ¿Y a qué me refiero con esto? Y que esto es aplicable a cualquier litigio. ¿Ah? La parte necesita que las condiciones de seguridad, de certeza, de indemnidad con las que entra el litigio se mantengan durante el proceso. ¿Ah? Que la prueba que tiene para rendir no esté en peligro, o que las condiciones de indemnidad por un daño que pueda amenazarlo durante el proceso se mantengan. Y entonces, cuando esas condiciones están en peligro, es que tenemos necesidad de la cautela jurisdiccional, ¿no es cierto? Y en ese momento recurrimos a las medidas cautelares, las medidas precautorias, o el nombre que se les dé a las distintas jurisdicciones, que son medidas que conocemos desde antiguo, que nos vamos a entrar en ellas. Pero la pregunta que responde el arbitraje de emergencia es: ¿cómo se genera esa cautela jurisdiccional cuando el tribunal que debe cautelar aún no existe? Porque por más diligente que sea el abogado, entre ellos nosotros, digamos, el proceso de constitución del tribunal arbitral toma al menos algunas semanas, al menos. Y las partes han querido someter sus diferencias, todo el amplio rango, la amplia gama de sus diferencias, al árbitro. Y eso debe ser tenido en cuenta. Y las razones para ir al árbitro podrían ser las de siempre: la especificidad, la especialización, la cercanía, la diligencia de un árbitro, o razones específicas de cada caso. Pero el hecho es que las partes han querido someter sus diferencias al árbitro, y el árbitro aún no está, el tribunal no existe. Entonces, ocurre que los tribunales ordinarios de justicia van a poder siempre otorgar cautela jurisdiccional. Aún, o sea, y sobre todo cuando, previo a que el tribunal arbitral se constituya. Y esa cautela, esa labor jurisdiccional, no proviene de la voluntad de las partes, como ha mencionado Marco, sino que proviene de la garantía del principio del derecho constitucional a la inexcusabilidad judicial. Pero la pregunta es: ¿quieren las partes que esa cautela, desean las partes tener esa cautela ajena al ámbito del contrato, ajena a la convención? Es decir, privarse de esas características de publicidad, de generalidad, de falta de celeridad que han querido evitar consintiendo en el arbitraje. Y entonces el órgano arbitral debe ser capaz de otorgar cautela en casos graves y urgentes, aun cuando el tribunal específico no haya sido constituido, aun cuando el tribunal específico no exista aún. ¿Ah? Y eso es lo que responde el arbitraje de emergencia, ¿ah? En donde el órgano jurisdiccional arbitral escogido por las partes otorga cautela de la misma manera que pueden hacerlo los tribunales ordinarios de justicia, es decir, antes de que la controversia se transforme derechamente en un proceso judicial. Frente a esta necesidad, quien primero respondió fue la ICC en el año 1990, con una modificación a su reglamento arbitral, y ese movimiento fue seguido por distintos centros arbitrales en distintas partes. Latinoamérica comenzó siendo adoptado tempranamente, y desde México hacia abajo, digamos, pero Chile se subió tardísimo. Recién en septiembre del año pasado nosotros recibimos y dimos validez al arbitraje de emergencia. Antes de eso no lo teníamos, y solo en un centro arbitral, que es el de la Cámara de Comercio de Santiago. Más tarde, en el año 2006,
UNCITRAL modificó su ley modelo que sirve de base a los ordenamientos jurídicos de distintos países y por supuesto con eso ya se extendió largamente el arbitraje de emergencia. Ahora, los árbitros de emergencia entonces son para casos urgentes. Son árbitros verdaderamente que van a solucionar la contingencia. Y por lo tanto, deben constituirse y deben ejercer su ministerio con toda celeridad, lo que no exime ciertamente de la necesidad de independencia e imparcialidad y por lo tanto subsiste la obligación del árbitro de revelar inhabilidad y el derecho de las partes de discutirla, por supuesto. La garantía de imparcialidad del árbitro de emergencia radica en dos elementos que finalmente dan mucha certeza a las partes. Lo primero es que el árbitro de emergencia cesa su ministerio inmediatamente de constituido el tribunal arbitral. Y por lo tanto, entonces cualquier pronunciamiento que haga en esta etapa previa no debiera tener trascendencia o impacto en la decisión final del árbitro, del tribunal arbitral. Y lo segundo es que sus disposiciones, por más obligatorias que sean, quedan al criterio y quedan a merced del tribunal arbitral que debe conocer del fondo y que puede revocarlas, modificarlas, etcétera, porque son esencialmente provisionales. Ahora, ¿cuáles son los escollos que enfrenta un abogado en relación con el arbitraje de emergencia? El primero, que es un escollo muy antiguo y que no solo dice relación con el arbitraje y no con el arbitraje internacional solamente, es obtener la cautela. Porque la tensión entre la urgencia y la justicia es, sin duda alguna, el principal escollo para cualquier medida cautelar. ¿Y eso por qué? Porque todos sabemos que el árbitro está en necesidad de prejuzgar y por lo tanto debe contar con todos los antecedentes que le permitan emitir ese juicio. Y los requisitos del arbitraje de emergencia no son particularmente rigurosos ni son particularmente diferentes de los requisitos de un arbitraje normal, para nada. E incluso de una discusión ante un órgano jurisdiccional de la justicia ordinaria. Nos encontramos desde siempre con la urgencia, que es la razón de ser, es decir, algo que no puede esperar. Porque si es algo que sí puede esperar, entonces debe ser resuelto por el tribunal de fondo. Lo segundo, la existencia de un daño irreparable, el periculum in mora, que todos conocemos y hemos discutido tantas veces, en donde se debe evitar el riesgo de un daño que más tarde no pueda repararse o sea muy costoso. La proporcionalidad, es decir, que el daño que genera la cautelar sea menor del daño que se pretende evitar, por supuesto. Y finalmente, y esto es lo que lleva al prejuzgamiento, la razonable probabilidad de éxito que debiera obtener el solicitante. El fumis boni iuris. Es decir, el árbitro de emergencia está obligado a considerar que el solicitante probablemente va a obtener la sentencia definitiva. Para la ejecución surgen otros problemas. Porque la teoría dice que en el arbitraje las partes lo cumplen voluntariamente y los señores magistrados aquí presentes podrán contarnos sus anécdotas al respecto, pero las partes cumplen voluntariamente cuando tienen la motivación suficiente para eso. Quizás la motivación, tratándose de las medidas cautelares de emergencia, va a ser no entrar en un cierto ámbito de enemistad con el juez. Pero como es un juez que cesa su ministerio, entonces es perfectamente posible que las partes no quieran cumplirlo voluntariamente. Y en ese caso, entonces la ejecución deberá buscarse en los mecanismos legales del Estado donde se requiere hacer cumplir la medida. Es decir, la ejecutabilidad de la cautelar del árbitro de emergencia va a depender de las legislaciones nacionales. Tratándose de los laudos, de las órdenes, o como queramos llamarlos, dictados por árbitros de emergencia en arbitraje internacionales, las vías genéricas son las dos de siempre para ejecutar el fallo. La Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales, por un lado, en donde la discusión
y que es bastante ardua, y que en donde hay jurisprudencia en ambos sentidos, es si la Convención de Nueva York permite la ejecución de la sentencia arbitral extranjera, tratándose de árbitros de emergencia. Unos dicen que no aplica, que derechamente no aplica, porque solo refiere a sentencias arbitrales y las dictadas por el árbitro de emergencia no son sentencias arbitrales porque no resuelven la controversia. Desde ya hay un problema formal. En algunos ordenamientos y reglamentos la sentencia del árbitro de emergencia ni siquiera recibe el nombre de sentencia o laudo, como en el reglamento de la ICC que reciben el nombre de órdenes. Y por otro lado, no sería sentencia porque es una decisión provisional que puede ser revocable, incluso puede caducar, y por otra parte no resuelve la disputa. Quienes están en contra sostienen que la Convención de Nueva York no contiene ninguna norma que excluya el reconocimiento de una decisión cautelar de emergencia en el contexto de las decisiones arbitrales. Y como el silencio no puede entenderse como una prohibición, porque la prohibición es excepcional y requiere entonces de una interpretación restrictiva, entonces no podemos entender que está prohibido porque no está mencionado. Por otra parte, en ninguna parte, en ningún lugar del texto de la Convención se habla de sentencia definitiva, sino que de laudo. Un minuto, José. Perfecto, un minuto. Por lo tanto, entonces, la discusión queda abierta y hay jurisprudencia en ambos sentidos, y los señores abogados litigantes tomarán una u otra posición según los intereses del cliente, como siempre. Y luego tenemos la ley modelo UNCITRAL en su reforma del 2006, que ha servido de modelo para numerosos ordenamientos jurídicos nacionales como el chileno. Y en donde se reconocen las medidas cautelares dictadas por árbitros, se las declara vinculantes, se establece un procedimiento de ejecución, aunque no se señala expresamente la existencia ni la aplicación a los arbitrajes de existencia. Por lo tanto, queda abierta la discusión, queda abierta la posibilidad de los litigantes para convencer a los jueces y la capacidad de los jueces para tomar una u otra posición según más adecuado les parezca la prudencia. Muchas gracias, Silvia, creo haber estado dentro de ti. Muchas gracias, José Joaquín. A continuación, el doctor Ruggiero Rubino Sanmartano de All Italia tocará el tema ¿cómo puede ser el arbitraje mejor que el proceso estatal? Adelante, Ruggiero. Bienvenido. Buongiorno a tutti, saludos de Italia. Muchas gracias por la invitación a hablar. Después de volar muy alto con las relaciones muy interesantes anteriores, os traigo de vuelta a la tierra. Hoy quiero guiarlos en una reflexión tan simple cuanto importante para mí, creo también para nuestro trabajo como abogados, sobre qué es la elección del sistema de resolución de controversias y en particular del arbitraje. ¿Puede el arbitraje realmente ser una solución mejor que el juicio ordinario? Y si la respuesta es afirmativa, ¿bajo qué condiciones? La respuesta para mí, como os explicaré, es más compleja de lo que podría parecer a primera vista. Comenzamos con una premisa. El juez natural de las controversias es el juez estatal. Tenemos derecho que el juez estatal decida nuestras controversias. El arbitraje, por lo tanto, representa una excepción. Decimos una desviación de esta regla. Para que sea posible utilizar el arbitraje, al menos en la mayoría de países, es necesaria una condición fundamental, como lo ha dicho el doctor Lasso de la Vega, el consentimiento de todas las partes del litigio. ¿Existen excepciones? Sí, en principio, como los arbitrajes obligatorios
o el ingreso de terceros en relaciones contractuales ya sometidas a arbitraje. Pero en mi experiencia son marginales como situaciones. ¿Por qué entonces las partes optan por desviarse del sistema ordinario? ¿Están locas? Podría ser, ¿eh? A menudo la motivación radica en la percepción de ineficiencia del sistema judicial estatal. Claro que depende de cada jurisdicción. Lo que tenemos en Perú puede ser distinto que en Colombia, que en Italia, en España, en Francia. Pero decimos, en general, en muchos ordenamientos jurídicos, los jueces están sobrecargados de asuntos de trabajo, con la consecuencia que los procedimientos se prolongan durante años y ellos no tienen el tiempo por estudiar a fondo los asuntos como lo necesitan. Además, los jueces, perdón, no siempre tienen una especialización adecuada en la materia objeto de litigio. Claro, hablamos de materias muchas veces muy particulares. Y imagino, por ejemplo, las criptos son materias que no todos los jueces conocen habitualmente. Esto puede comprometer la calidad de las decisiones. A estos problemas se suman las limitaciones del sistema estatal en relación a la tramitación escrita de los procedimientos. En algunos ordenamientos, al menos hablo de Italia, por ejemplo, se ha pasado que de la oralidad del sistema del proceso se ha pasado a la escritura, casi en la totalidad del proceso. Es bien, malo, como siempre, depende, pero ha cambiado mucho. La utilización, el uso de los idiomas extranjeros es un tema. En el juicio normalmente no se puede utilizar un idioma extranjero. No se puede hablar al juez en otro idioma, no se puede escribir una defensa en otro idioma, el testigo no puede hablar en otro idioma, sino con el traductor. Entonces, hay los documentos, los archivos que uno produce tienen que tener una traducción. Entonces, es complicado, es un tema importante. Además, de nuevo, hay un procedimiento en curso que hace que la justicia está pasando a una justicia telemática. Entonces, se tiene que producir documentos a través sistemas electrónicos que muchas veces limitan el número de documentos, las formas y además, de vuelta al tema del escrito, al menos de nuevo en mi país, pero lo he visto también en otros, hay la jurisdicción que dice uno no puede producir un escrito más largo de 30 páginas. Tiene el límite arriba que tiene que ser no menos de 3 centímetros. El carácter no tiene que ser otro de la forma normalmente utilizada. Justo para decir, es complicado hacer nuestro trabajo en frente del juez. Hay un formalismo muy acentuado. Muchos tienen la sensación de que el objetivo último del juez es encontrar una excusa procesual para liberarse del caso, del asunto. Entonces, hay límites también y unas veces problemas o al menos retrasos en la ejecución de sentencias a nivel internacional en otro estado. Hay muchas más razones, parte de ellas son personales, parte de ellas son culturales, depende del país, pero seguro que el juicio estatal tiene sus límites, sus problemas. En este contexto,
el arbitraje surge como una posible solución. Normalmente es percibido como más rápido, especializado y flexible. Hay la forma del arbitraje ad hoc, que es una solución excelente, pero requiere necesariamente profesionales muy sofisticados que saben manejar el arbitraje, porque si no puede ser un gran problema. Al menos en mi experiencia he visto, cuando no hay abogados que conocen el arbitraje, se ponen a escribir compromisos, reglas que después se revelan muy difíciles a ejecutar en el procedimiento. Es por eso que como tendencia, me parece en todo el mundo, se va en dirección del arbitraje administrado por instituciones arbitrales que ventaja más grande es que las reglas del juego ya se la conocen antes porque están en los reglamentos. Entonces uno conoce cuánto son los costes y los distintos partes que van a arreglar la forma de la resolución de la controversia. Pero cuidado, no es una panacea universal. El arbitraje presenta ventajas potenciales, pero también riesgos, y se tiene que conocerlos. Y no todos los reglamentos, y esto es un error para mí típico, son los mismos. No es que ir en frente de la Corte de Lima es la misma cosa que ir en frente del ICC a París o del CIA a Londres o AAA en los Estados Unidos. Son formas a veces muy distintas y no olvidamos como cuando uno elige también el sitio del arbitraje, no es exactamente la misma cosa elegir La Paz que elegir Nueva York, Milán o Cape Town. Entonces, pensamos bien a lo que estamos eligiendo. En tema de tiempo, ¿el arbitraje es realmente más rápido? En teoría sí, pero en la práctica siempre, no siempre en mi experiencia. He salido de un arbitraje de deporte donde el arbitraje de deporte, lo sabemos, tiene vocación para ser muy rápido, vocación y deber de ser muy rápido. Sufrió 13 aplazamientos ordenados de oficio para la institución arbitral, sin que los árbitros hubieran solicitado una prórroga. Entonces, podéis imaginar que el deportista no estaba muy contento de esto, ¿no? Entonces, ¿es el arbitraje mucho más rápido? Siempre depende. Y los costos, imagino que alguien ha hecho un arbitraje ICC. Para empezar un arbitraje ICC se tiene que pagar $5,000 sin posibilidad de recuperarlos. Y esto parece bien, pero depende si es un litigio de un valor muy limitado y la parte no tiene dinero o no tiene mucho dinero y no recibe financiación. El tema es que al final riesga de no hacer el arbitraje por los costes. Entonces, el arbitraje como acceso a la justicia es más bueno que el juicio estatal, puede ser, pero también no. Hay otro tema, la falta de vinculación de los precedentes arbitrales puede dar lugar a decisiones muy distintas. No quiero decir imprevisibles, pero muy distintas. Además, la justicia no es la idea de saber cómo va a terminar el proceso, no es el principio de justicia, saber si tengo derecho o no, si hago una cosa con antelación.
que me permite de elegir si hacerlo o no. Me parece que es un tema que no está claro. Si el laudo que sale de un tribunal arbitral es un laudo que tiene muchos errores, ¿estamos contentos de no tener un grado de apelación como lo tenemos enfrente del juez? Si ganas, sí, pero si pierdes, seguro que no. Entonces, de nuevo, son temas, existe, por ejemplo, mis amigos de OL lo saben, el grado de apelación arbitral, que es una solución que unas instituciones tienen. Esto es solo para decir que el arbitraje tiene muchos beneficios, pero uno necesita de conocerlos y aplicarlos a los casos, porque si no, hay riesgos que la elección no está bien por el cliente final, que a mí me parece el deber de los abogados, en general también de las instituciones arbitrales, poner el cliente, las partes, entonces los fruidores finales del servicio al centro de la reflexión y no el interés del árbitro, no el interés de la institución arbitral y tampoco el interés del abogado que defiende una parte. Entonces, si queremos dar un servicio que sea mejor por las partes, necesitamos de conocer de qué hablamos, las diferentes opciones que hay, entonces estar conscientes de lo que hacemos. En esta forma, y termino, podemos garantizar, en mi opinión, un camino en la dirección de una decisión justa, eficiente y también razonable. Gracias. Muchas gracias, Ruggiero. Muchísimas gracias. Finalmente, el doctor Alejandro Falero de OL España expondrá el tema final, el procedimiento abreviado, eficiencia y rapidez en las resoluciones de controversia. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a OL la organización de este webinar, así como a todos mis precedentes ponentes y los asistentes al mismo. Ya que me toca intervenir en último lugar, trataré de ser breve, al igual que el procedimiento sobre el que versa la ponencia. A modo introductorio, señalar que el procedimiento abreviado es una herramienta, a mi juicio, esencial en la resolución de conflictos comerciales. Es un procedimiento que responde a las demandas, a mi juicio, de un mercado que requiere celeridad y eficiencia, como han manifestado en anteriores ocasiones los ponentes precedentes. Además, es una manera de reducir o de tratar de reducir los costes del arbitraje a los que se refería mi querido Ruggiero. Este procedimiento simplificado es relativamente joven, no tiene una regulación específica, siendo que cada corte, aquellas que lo tienen evidentemente, regulan su propio procedimiento abreviado con sus respectivas especialidades. En España, nuestra ley de arbitraje, que bebe también un poco de la ley modelo UNCITRAL, no regula específicamente un procedimiento abreviado como tal. Lo único que hace a este respecto es proporcionar un marco lo suficientemente flexible para que las partes e instituciones, en este caso las Cortes, implementen este tipo de procedimientos dentro de los límites legales. En el ámbito internacional, el reglamento de arbitraje de la UNCITRAL introdujo este procedimiento en una reforma adoptada en el 19 de septiembre del 2021. Por eso decimos que es un procedimiento relativamente joven. Por su parte, la CCI lo introdujo en el año 2017, es decir, como quien quiere decir en derecho, esto es antes de ayer. En todos los casos, en todas las cortes que regulan este procedimiento, lo que se busca es precisamente una manera de reducir los tiempos, reducir los costes. ¿Y cómo lo hacen? Pues limitando un poco las formalidades del arbitraje convencional y siempre con el riesgo y con el compromiso de intentar que, precisamente, valga la redundancia, no se comprometa la validez ni la imparcialidad de las resoluciones de los actos. Vamos a analizar a continuación los fundamentos, requisitos y aplicación me voy a centrar en dos cortes, en los reglamentos de la Cámara de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional,
y la del CIAM, la del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Especialmente esta, en tanto en cuanto incluye un procedimiento que se llama hiperabreviado, y entonces creo que viene muy a colación de este tipo de procedimientos. Como hemos dicho, esto surge por las limitaciones del arbitraje tradicional en términos de duración y costes, sobre todo en el arbitraje comercial, es decir, en la necesidad de que esos arbitrajes que, como bien decía Ruggiero, pues con el tiempo al final se acaban con una complejidad y acaban alargándose más de lo que debería ser lo que se espera de un arbitraje. Por ejemplo, el reglamento de la CCI, es decir, establece que este esquema, este tipo de procedimiento, se aplica a procedimientos con una cuantía inferior a 3 millones de dólares. Es en el apéndice 6 del reglamento. Todo ello, salvo acuerdo entre las partes, como también han tenido ocasión mi compañero Marco de hablar en relación a la autonomía de la voluntad. En contraste, el CIAM bien permite la activación automática de este procedimiento, siempre dependiendo de la cuantía. En este caso, actualmente, conforme a el vigente reglamento del 2024, establece un millón de euros. Pero además, este reglamento de la CIAM permite una serie de exclusiones o adaptaciones de este procedimiento a las necesidades del caso. Y lo regula en su artículo 53 de su reglamento. La reducción de plazos y formalidades en estos reglamentos, como en general en todos aquellos en los que se regula esto, es, insistimos, es decir, la obtención de una resolución expedita. Pero este tipo de procedimientos no están exento de críticas, ya que no pocos autores en la doctrina critican que la posible simplificación excesiva pueda comprometer el derecho de defensa, el derecho a la igualdad de armas, el derecho a la presentación de pruebas o a las argumentaciones de las partes. No obstante, a mi juicio, creo que merced a estos reglamentos de estas Cortes que tienen en consideración estas circunstancias, establecen las garantías precisas y recae sobre el árbitro, finalmente, la discrecionalidad que tiene el árbitro para, de manera justa y especialmente evitando la arbitrariedad, evitar que se puedan producir esas vulneraciones en los derechos de las partes. En cuanto a los requisitos, los reglamentos analizados comparten en líneas generales muchos elementos en común. Uno de los elementos en que suele repetirse es el acuerdo o la cuantía. Como hemos dicho antes, la CCI son 3 millones de dólares, el CIAM sería 1 millón de euros y aún al margen de esas cuantías también se puede haber establecido por las partes en el convenio arbitral el sometimiento a este tipo de procedimiento. Como en el convenio también se suele establecer, se debe establecer la corte a la que una parte se somete, y pues ya las partes cuando establecen en el convenio arbitral ya saben a qué corte van a someterse, a qué corte y cuáles son, en ese momento, el reglamento que tiene la corte para este tipo de procedimiento. La cuestión que yo creo que sí se repite en la práctica generalidad es que en el ánimo de reducir costes, en el ánimo de reducir plazos, el árbitro será un único árbitro. Y, estos plazos y esta reducción de costes y que solamente sea un árbitro y que sea esa resolución rápida, yo creo que es el incentivo para que las partes puedan acudir a este tipo de proceso. ¿Cómo estamos hablando de plazos? ¿Qué reducción de plazos tiene? Pues según el reglamento de la CCI, para emitir el laudo son 6 meses y también en el caso del CIA. Para poder concurrir, para que se puedan cumplir esos plazos, evidentemente se otorga la discrecionalidad al árbitro para limitar, por ejemplo, la fase de producción documental, la fase de las testificales, la audiencia, alegaciones, alegatos previos. Por ejemplo, en este sentido, la CCI ha eliminado, en relación al procedimiento, a su procedimiento abreviado, la fase del acta de emisión. Esto, evidentemente, agiliza un montón el procedimiento porque además es el árbitro el que con la primera orden procesal, la reunión con la primera orden procesal,
ya dicta esa orden, no necesita la aprobación de la Corte, no necesita la firma de las partes, es el árbitro el que decide. En este sentido, por ejemplo, el CIAM establece que debe emitirse en un plazo de 6 meses, lo que garantiza ese procedimiento que sea expedito. Específicamente, por ejemplo, el CIAM establece que será el árbitro, a los efectos de poder cumplir con esos procedimientos, con esos plazos, y a los efectos de recortar o reducir esos plazos, es quien al final tiene la decisión para determinar la extensión y el alcance de las alegaciones por escrito, como comentaba Ruggiero. Puede determinar cuál va a ser la extensión del escrito de demanda, del escrito de contestación. Decide los documentos, que si puede resolver el caso sobre los documentos sin audiencia. Puede decidir no autorizar la solicitud de producción de documentos, fase esta que puede ser especialmente tediosa. Evidentemente, el árbitro debe motivar esas resoluciones y debe evitar, en todo caso, la arbitrariedad, ¿vale? Y que siempre pueda darse la palabra a las partes, y normalmente estas decisiones, aunque a veces tiene que resolver el árbitro directamente, tanto como abogado como árbitro, normalmente sí que he podido ver que se permite mucha flexibilidad, se insta a las partes a negociar constantemente para que se pongan de acuerdo, también un poco para facilitar la labor del árbitro. Si las partes se han puesto de acuerdo, él ya no tiene que decidir, ya no tiene por qué motivar su decisión y evita pues las posibles críticas a su decisión. Especialmente importante creo que es el procedimiento hiperabreviado que ha introducido el CIAM en su reglamento, en el artículo 54 de su reglamento. Y este es un procedimiento que en este caso no, evidentemente es para cuestiones que deberían ser de una complejidad menor o los de menos complejidad, y también para una cuantía más reducida. Pero el reglamento en este caso lo establece porque en base al acuerdo entre las partes. Es decir, las partes deben someterse expresamente a ese procedimiento hiperabreviado. ¿Qué características tiene este procedimiento hiperabreviado? A ver, si vamos a los reglamentos tampoco es que sean muy extensos en cuanto a la regulación ni de este procedimiento ni del abreviado, y además en lo no previsto se remiten al procedimiento ordinario. En este caso, por ejemplo, si antes estábamos hablando de 6 meses, ahora en el hiperabreviado estamos hablando de 3 meses desde la presentación de la demanda. Esto evidentemente va a exigir a las partes, pero también al árbitro, una dedicación y una disponibilidad temporal importante, porque claro, al final 3 meses parece que no, pero 3 meses que pasan volando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, también se reducen los plazos para la presentación de los escritos rectores. Normalmente los plazos de contestación demanda suelen ser 30 días, pues en este procedimiento estamos hablando de que serían 15 días. Lo que también, evidentemente, es decir, tener 15 días para contestar una demanda, por ejemplo, es decir, o interponer la propia demanda, requiere que no sea una demanda especialmente compleja, porque si no, pues uno va a ir pues, un poco justo cuando toca ser abogado, ¿no? También está, en principio, salvo que las partes o el árbitro lo considere estrictamente necesario, se está la supresión de las audiencias, y el árbitro resolverá o debería resolver en base a los documentos presentados, las testificales por escrito, ¿vale? Las periciales, evidentemente por escrito, y en principio con esa prueba el árbitro, sin dar la posibilidad de contrainterrogatorio, es decir, que se produciría en la audiencia, debe resolver. Obviamente, una de las fases que insisto, que es la de producción documental, que vendría a ser, es decir, la solicitud de documentos que no obran en poder de las partes, esa está, por decirlo de alguna manera, excluida o queda muy limitada para algunos documentos muy concretos. Y entiendo yo, porque no he tenido el gusto
de poder intervenir en un procedimiento de preabreviado, pero entiendo que no está previsto o no debería estar previsto, para no perder tiempo, para reducir esos costes, la solicitud de documentos a terceros no intervinientes en el procedimiento. Alejandro. Sí, voy terminando ya. Con la venia de su señoría voy concluyendo. Se suprimen los alegatos previos y las conclusiones, y el laudo además se establece que sea sucinto, pero como todo, suficientemente motivado para que las partes puedan conocer cuál ha sido el razonamiento lógico e intelectual que ha tenido el árbitro para llegar a esa decisión. Por lo tanto, creo que son los procedimientos abreviados y particularmente el hiperabreviado constituyen un avance significativo en la evolución del arbitraje. Era una herramienta, yo creo, demandada, sobre todo en arbitrajes internacionales y comerciales. Entiendo que no se pierden derechos, los mismos quedan garantizados un poco con los reglamentos y sobre todo con el árbitro, que es quien al final debe y dispone de unas amplias facultades a estos efectos. Se busca y se consigue un poco la eficiencia y la modernización y permite que el arbitraje sea una herramienta accesible y sobre todo a procedimientos de menor cuantía o complejidad, porque uno piensa en el arbitraje, uno piensa en procedimientos muy complejos, pero también pueden tener acceso al arbitraje asuntos que puedan tener una complejidad menor, ¿vale? Reduciendo evidentemente los costes de los mismos. Entonces, en busca de esa celeridad y eficiencia y sabedor de lo crítico del tiempo que dispongo, porque ya me han llamado al orden, con esto termino, no sin antes agradecerles a todos ustedes su tiempo y su atención. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Vamos a pasar a una etapa de preguntas y estamos con el tiempo encima, pero vamos a elaborar una pregunta por expositor. Sí le pedimos a los expositores que sean muy puntuales en sus respuestas, que no se excedan en la medida de las posibilidades de 1 minuto. Para Miguel Ángel Serrano Pérez, representante de All España, la pregunta es, en el futuro, Miguel Ángel, ¿se prevé un incremento en la utilización del arbitraje internacional como sistema extrajudicial para la resolución de este tipo de disputas medioambientales? Sí, en efecto, como he comentado en mi exposición anteriormente, teniendo en cuenta las previsiones contempladas en distintos convenios internacionales de libre comercio, tanto bilaterales como multilaterales, más otra serie de medidas legislativas como la referencia que he hecho antes a la transposición de la directiva como muy tarde en el 2026 de diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas y dentro de las cadenas de suministro. La previsión es que cada vez más se vaya observando esa tendencia o, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, también he hecho antes una referencia a las previsiones en los modelos estándar de FIDIC y de NEC, por ejemplo, a una serie de cláusulas que abogan precisamente por la materia de sostenibilidad y protección del medio ambiente, más, lógicamente, las previsiones contractuales específicas de todo tipo, como por ejemplo limitación de emisión de gases invernadero, previsiones relacionadas con el tema de una mayor eficiencia energética en cuanto a consumo y productividad, en línea también, como he dicho antes, con los objetivos de desarrollo sostenible marcado por las Naciones Unidas. Al final, y de hecho se está observando cada día más, que múltiples arbitrajes versan sobre estas cuestiones y además una vertiente importante reputacional, con lo cual vaticino que va a haber muchos arbitrajes incluso en el ámbito del arbitraje internacional ad hoc para garantizar aún más esa confidencialidad, dado que no debemos olvidar que también está en juego la materia reputacional de distintas empresas. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora, para Alonso Morales, representante de OL Perú, dice, por lo que he comprendido sobre las excepciones del principio de congruencia, entendería que en caso el tribunal tenga que pronunciarse por un caso de nulidad manifiesta
por actos de corrupción, este no debería invocar el jurat novit curia, sino simplemente señalar que nos encontramos en un escenario de nulidad manifiesta. ¿Es eso correcto o cómo lo habría resuelto usted, Alonso? En efecto, digamos, ambos son especies de una excepción al principio de congruencia, ¿no? Eh, en la ley peruana no reviste ningún problema la aplicación, puesto que de oficio, ante un supuesto de nulidad manifiesta, se atribuye al juez, en este caso al árbitro, la facultad de traer esa materia controvertida al caso, generar el contradictorio para que las partes puedan debatirlo y resolverlo. Naturalmente, en los casos en que uno de los casos que expuse está bajo la regulación uncital, pero la ley aplicable a la ley peruana no había ningún problema ni necesidad de invocar por eso iura novit curia. En el arbitraje doméstico tampoco, ¿no? Puede suceder que en otras latitudes o leyes aplicables no exista de repente la nulidad manifiesta y se esté acudiendo a iura novit curia en forma elástica, pero no es propiamente el caso, ¿no? Creo que la nulidad manifiesta permite además traer con mucha facilidad y amigabilidad un estándar que está en el mundo, que es que al arbitraje, en los arbitrajes no puedes dejar de pronunciarte cuando hay evidencias de corrupción, sea que afecten al contrato de origen o que generen un problema de corrupción respecto al propio tribunal, ¿no? Este es el punto central. Creo que en realidad la nulidad manifiesta en nuestro país le abre la puerta fácilmente a ventilar la problemática de corrupción, sin necesidad de acudir al iura novit curia. Muchas gracias. Para el doctor Marco Lazo de la Vega de Bolivia, ¿cuál es la diferencia, Marco, sobre el límite de la voluntad entre la arbitrabilidad objetiva y subjetiva? Bueno, la arbitrabilidad es aquel elemento, es un tamiz, es el filtro que define jurídicamente lo que puede ir a un arbitraje y lo que no, ¿no? Y este análisis evidentemente debe ser realizado de acuerdo a cada jurisdicción específica. No obstante, en arbitraje internacional, este análisis de la arbitrabilidad objetiva y subjetiva tiende a flexibilizarse, ¿no? Esto evidentemente por la influencia del sistema anglosajón. Pero en términos muy genéricos, la arbitrabilidad objetiva se refiere a la materia, a los temas que pueden ser sometidos al arbitraje y los que no. Y esto está definido básicamente en las leyes locales, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las jurisdicciones no permiten un arbitraje sobre temas exclusivos sobre los cuales el Estado tenga una potestad exclusiva, digamos, la determinación de delitos, tributos, el estado civil de las partes, ¿no? Y en otras hay diferencias particulares. En el Perú, la materia sobre contratos estatales, ¿no? Bienes y servicios del particular que presta al Estado obligatoriamente son arbitrables. Eso es materia obligatoria de arbitraje. En Bolivia eso está expresamente prohibido. Y en cuanto al arbitraje, a la arbitrabilidad subjetiva, es básicamente la capacidad que tengan las partes para someterse a un arbitraje, ¿no? Un caso típico es si el gerente general o el representante legal de una empresa tenía un poder suficiente para llevar a la empresa que representa a un arbitraje, ¿no? Nuevamente, en un arbitraje internacional esto tiene un análisis muchísimo más amplio que en legislaciones iberoamericanas que tienen un formalismo mayor sobre la representación. Es básicamente esa la diferencia entre ambas arbitrabilidades. Muchas gracias. Gracias, Marco. Para el doctor José Joaquín Lagos, representante de OL Chile, preguntan, si el laudo dictado por un árbitro de emergencia pierde su validez al conformarse el tribunal arbitral que debe conocer el fondo del asunto, ¿cuál es el sentido de someterse a un árbitro de emergencia en primer lugar? Bueno, yo respondería diciendo que, en primer lugar, la esperanza es lo último que se pierde. Pero más allá de eso, toda medida cautelar en cualquier jurisdicción que se dicte es siempre provisional, es siempre revocable, está siempre revocable si cambian las circunstancias, está siempre sujeta a revisión y por lo tanto
No hay ninguna diferencia si la dicta un árbitro de emergencia o la dicta el tribunal arbitral definitivo, porque esa naturaleza es la de siempre. Entonces, ¿cuál es el sentido? El sentido es el de siempre, cautelar el statu quo y, por supuesto, dar la pelea porque eso se mantenga durante el curso del proceso. Porque es natural pensar que la contraparte va a hacer todo lo necesario para que el tribunal la deje sin efecto. Y eso puede ocurrir siempre. Muchas gracias. Conforme. Para el doctor Ruggiero Rubino San Martano, representante de OL Italia. Consulta. ¿La normatividad en Italia prevé responsabilidad de los árbitros? ¿Cómo es la regulación de este tema? Porque se conoce que en España los árbitros deben contratar una póliza de seguros por los daños que pudieran ocasionar. En Perú no, pero sí se prevé normativamente que tienen responsabilidad. ¿Cuál es el tratamiento entonces de la responsabilidad de los árbitros en Italia? Muchas gracias. La pregunta muy difícil, entonces la dejo. Es el artículo 813 del Código de Procedura Civil. Los árbitros pueden ser responsables y pueden tener un seguro. Si son árbitros, son tenidos a tener un seguro. Y bueno, si Elizabeth quiere, adelantamos en otra situación sobre este tema. Muchísimas gracias. Y finalmente, para Alejandro Falero, ¿cómo garantiza el árbitro, en el marco del procedimiento abreviado e hiperabreviado, que la decisión de limitar la presentación de pruebas no afecte el principio de igualdad de armas entre las partes? Bien, vamos a ver, la manera real de garantizar es en base a la motivación. La falta de motivación o la actuación arbitraria en las Cortes españolas que se someten luego al Tribunal Superior de Justicia español, las resoluciones que se han venido dictando no entran realmente a valorar el acierto o desacierto del árbitro, sino la motivación, que la resolución esté suficientemente motivada, porque evidentemente siempre va a haber una parte a la que la resolución que tome el árbitro pues le va a gustar y a la contraria pues no le va a gustar, evidentemente, ¿no? Es decir, la cuestión es que esa resolución que se adopte tenga siempre unos tintes de racionalidad, ¿vale? Pero además, sobre todo, que esté motivado. Entonces, la motivación y una correcta motivación sería uno de los elementos o el principal elemento para mantener ese equilibrio entre las partes. Excelente. Muchísimas gracias a nuestros 6 expositores. Finalmente, para el cierre de este evento, le damos la palabra al doctor Adolfo Fuentes del Estudio Jaso España, director de OL, quien brindará las palabras de cierre del presente webinar. Adelante, Adolfo. Hola, buenos días a todos. Gracias. Gracias, Rafael, por la invitación. En mi condición de director de OL, de verdad que estoy complacido de concluir esta jornada de intercambio y aprendizaje sobre esta materia tan importante como es el arbitraje internacional, y además con la participación de estos árbitros o de estos conferencistas de tan alto nivel. Les agradezco enormemente su participación y compromiso con nuestra alianza OL. Como hemos visto, el arbitraje internacional representa una herramienta fundamental para la resolución de conflictos en el mundo comercial internacional, ahora mismo globalizado como estamos. Pues hemos visto a lo largo de este webinar las reflexiones que han hecho estos ponentes sobre los retos actuales. Yo preparé unas palabritas, por eso me ven leyendo, de este compromiso con Eduardo Rafael y la evolución de las normas que han ido cambiando en cuanto al tema del arbitraje internacional. Por eso los invito a llevarse estos conocimientos que hemos obtenido hoy para fortalecer el arbitraje, y de parte nuestra, de parte de la Alianza OL, seguiremos con el compromiso de seguir proyectando esta importante materia. Gracias a José Joaquín, a Marco, a Miguel Ángel, a Alonso, Ruggiero y Alejandro por su compromiso, y gracias a todos, al comité organizador y a todos los participantes por la participación. Que tengan felices fiestas y que la pasen bien. Buenos días. Muchas gracias, Adolfo.
Muchas gracias a todos. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Seguimos trabajando, apostando por nuestros países, por nuestros clientes. Muchas gracias y de parte del equipo de la OL les deseamos unas muy felices fiestas y bienvenido el año 2025 con mucho trabajo y satisfacciones para todos. Adiós.